¿Sabías que varias actrices del cine de oro mexicano fueron calladas de manera despiadada por atreverse a decir lo que no les estaba permitido? Desde amenazas abiertas en los estudios hasta enigmáticos accidentes que terminaron con sus vidas, estas mujeres pagaron un precio altísimo por hablar de más. Y quédate hasta el final, porque la última historia es tan estremecedora que muchos aseguran que fue un mensaje dirigido a todas las demás. Miroslava Stern no solo fue una de las mujeres más hermosas de la época dorada, también fue una de las más atrevidas. A finales de los años 50, cuando ya era una de las actrices más buscadas, comenzó a hablar en privado y en entrevistas sobre algo que incomodaba a muchos: la red de productores y políticos que dominaban la industria cinematográfica. Se dice que en una fiesta organizada en casa de Emilio "el Indio" Fernández, la actriz comentó casi en tono de burla que algunos productores no sabían hacer películas, pero sí sabían negociar favores políticos. Aquella frase llegó a oídos de personas muy influyentes. Poco después, Miroslava fue encarada por el mismo Jorge Negrete, quien le advirtió: esas cosas no se mencionan ni en broma, jovencita. Sus amistades más cercanas relataron que, en las semanas siguientes, comenzó a recibir llamadas anónimas y advertencias disfrazadas de consejos. Tienes que aprender a guardar silencio, le dijo en una ocasión un reconocido fotógrafo de la época. Aún así, Miroslava continuó trabajando y conversando con periodistas acerca de lo que ocurría detrás de cámaras. La mañana del 9 de marzo de 1955 fue hallada sin vida en su departamento. La versión oficial indicó que se trató de un suicidio por desamor, pero las irregularidades eran evidentes. El frasco de barbitúricos estaba intacto y en la escena se hallaron cartas con fechas contradictorias. Testigos aseguraron que la noche anterior alguien la había visitado. Una vecina declaró haber escuchado una fuerte discusión, pero su testimonio nunca se integró en la investigación. Varios de sus compañeros de filmación, como Pedro Armendáriz, quedaron consternados por la noticia y sospecharon que había algo oculto. Uno de ellos llegó a declarar: Miroslava sabía demasiado y en este medio hay secretos que no conviene repetir. Blanca Estela Pavón no solo fue la inseparable compañera de Pedro Infante en la pantalla, también era una intérprete brillante que comprendía el negocio del cine mejor que muchos de sus colegas. A finales de los años 40, cuando su fama estaba en la cúspide, comenzó a cuestionar públicamente las cláusulas abusivas que las productoras imponían a los artistas. Sostenía que las estrellas no eran propiedad de los estudios y que debían recibir regalías por las películas que continuaban en exhibición. Un periodista de la época recuerda que en una rueda de prensa Blanca pronunció una frase que hizo temblar a más de uno: el público cree que somos millonarios, pero algunos seguimos trabajando como esclavos de los contratos. Sus declaraciones llegaron a los oídos de ejecutivos de Clase Films y Filmex, quienes no veían con buenos ojos que una actriz tan popular comenzara a sembrar dudas entre otros actores. Pedro Infante, que la estimaba profundamente, intentó tranquilizarla y en una reunión privada le advirtió: ten cuidado, Blanquita. Aquí las paredes tienen oídos. Poco tiempo después, la tragedia llegó. El 26 de septiembre de 1949, Blanca Estela Pavón perdió la vida en un accidente aéreo en el Pico del Fraile, en el Popocatépetl. Aunque la versión oficial fue clara: fallas en la aeronave, surgieron rumores de que el vuelo estaba sobrecargado y que las advertencias de seguridad fueron ignoradas. Algunos compañeros aseguraron que ella no quería viajar ese día y que incluso había dicho: tengo un mal presentimiento. Lo que vino después fue una mezcla de dolor y sospechas. Los archivos del accidente permanecieron cerrados por años, y varios actores señalaron que su repentina muerte favoreció a quienes querían silenciar su voz de protesta. La industria la convirtió en mito, pero su mensaje sobre los abusos en el cine quedó sepultado, al menos de manera oficial. Rosa Carmina fue la indiscutible reina del cine de rumberas. Su presencia en pantalla era hipnótica y su carácter fuera de escena, desafiante y aguerrido. En la década de 1950, cuando dominaba los escenarios, comenzó a hablar abiertamente de los abusos que sufrían las bailarinas y actrices en los cabarets, muchos de ellos manejados por empresarios con vínculos políticos y, según rumores, con figuras del crimen organizado. En una entrevista de la época declaró: el problema no es bailar en un cabaret, el problema es que algunos quieren que bailes en su casa y gratis. Esa frase cayó como una bomba. Semanas después, fue vista en una acalorada discusión en los estudios Churubusco con Ninón Sevilla, quien le pidió que bajara el tono de sus declaraciones porque nos van a cerrar las puertas a todas. Rosa Carmina no cedió. Prefiero que me cierren las puertas a que me cierren la boca,
respondió según contaron los presentes. Desde entonces, su vida se convirtió en un laberinto de amenazas. Empezó a recibir llamadas de madrugada y mensajes anónimos en su camerino. Un chofer de producción reveló años después que un grupo de hombres la interceptó en el estacionamiento para advertirle que dejara de hablar si no quería desaparecer. Aunque Rosa salió con vida, su carrera sufrió un declive repentino. De ser la favorita de los productores, pasó a ser vista como problemática y los papeles empezaron a escasear. En privado, la actriz confesaba que temía por su vida y que había dejado de salir sin compañía. Su historia se convirtió en una advertencia para otras intérpretes. Hablar de más podía costarte no solo la carrera, sino algo más valioso. Y aunque Rosa Carmina vivió muchos años después, aquella etapa en la que levantó la voz dejó heridas que nunca sanaron. Marga López fue una de las actrices más queridas del cine mexicano, admirada por su dulzura y su talento dramático. Pero detrás de esa imagen de mujer delicada había una persona de voluntad férrea. En la década de 1950, cuando el cine seguía bajo la estricta vigilancia de la censura moral y religiosa, Marga comenzó a hablar en entrevistas sobre la doble moral de la sociedad. Criticaba que se castigara a las actrices por enamorarse o divorciarse, mientras a los actores se les aplaudían sus conquistas amorosas. En una ocasión fue increpada por Andrés Soler en pleno set de filmación, quien le advirtió con tono paternalista: «Marga, no hables de esas cosas, el público no te lo va a perdonar». Pero ella no cedió. «No me importa lo que digan, me importa que nos traten como seres humanos», respondió, dejando sin réplica al veterano actor. Su honestidad empezó a incomodar a los productores conservadores, que temían que sus declaraciones dañaran la imagen de las películas familiares. Los rumores en la prensa se multiplicaron, inventaban romances y distorsionaban sus declaraciones con el fin de desacreditarla. Marga llegó a confesarle a una amiga que sentía que la estaban crucificando en los periódicos. Durante esos mismos años, su vida personal se volvió caótica, su matrimonio se derrumbó en medio de rumores y titulares sensacionalistas. El estrés fue tan grande que sufrió crisis nerviosas y tuvo que retirarse de los escenarios por un tiempo. Aunque regresó con fuerza después, quienes la conocieron aseguran que esa etapa la marcó de por vida. La dulzura que mostraba en pantalla comenzó a teñirse de una melancolía que el público podía percibir, como si cada personaje fuera un desahogo de su propia lucha contra la hipocresía de su época. Y aunque Marga no perdió la vida como otras actrices, muchos decían que esa etapa le arrebató algo más: la paz de vivir sin miedo al que dirán. Fanny Schiller era reconocida como la gran dama del teatro por su voz imponente y su porte elegante, pero detrás de los aplausos había una mujer que no temía decir lo que pensaba. Durante la década de 1950, cuando los sindicatos de actores estaban controlados por intereses políticos, Fanny empezó a alzar la voz en las asambleas. Exigía mejores condiciones laborales para las actrices, denunciaba favoritismos y pedía que se protegiera a las jóvenes de los abusos de productores y directores. En una ocasión, durante una reunión en la ANDA, fue increpada por Fernando Soler, quien le dijo frente a todos: «Si sigues hablando de esa manera, te vas a quedar sin empleo». Los presentes afirman que la sala quedó en silencio, pero ella no se echó atrás. «Prefiero perder el trabajo antes que perder la dignidad», respondió con firmeza. Desde ese momento, comenzó a recibir presiones sutiles, cancelación de contratos, llamadas de último momento que se caían, e incluso amenazas directas. Se cuenta que un productor llegó a advertirle que no volviera a mencionar ciertos nombres si quería seguir viendo a su familia en paz. Lo curioso es que Fanny, quien siempre había sido de temperamento firme y salud envidiable, comenzó a enfermarse de manera repentina. Sus últimos meses fueron un ir y venir de hospitalizaciones sin explicación clara. Sus amistades más cercanas, como Sara García, comentaban en privado que la estaban consumiendo poco a poco. El día de su muerte, varios periódicos se limitaron a mencionar una breve enfermedad, pero jamás detallaron el diagnóstico. Algunos de sus compañeros de escena insinuaron que su final no fue natural, sino consecuencia de las presiones y el aislamiento al que fue sometida por desafiar al sistema. Su historia quedó en susurros, relatada entre bambalinas y en charlas de sobremesa. Fanny se convirtió en un símbolo de resistencia, pero también en un recordatorio de lo costoso que podía ser hablar de más en aquellos tiempos. Magda Guzmán, la mujer de la mirada penetrante y la voz decidida, fue mucho más que la eterna villana de la pantalla. En los años 60 y 70, cuando ya dominaba cine y televisión, se atrevió a denunciar los contratos abusivos, las mafias de representación y cómo se impulsaba o destruía a una actriz según los intereses de unos cuantos.
En una entrevista que causó revuelo, Magda declaró: "Aquí no todo es glamour, aquí hay lágrimas, amenazas y personas que deciden quién sigue en pie y quién no". Después de esas palabras, se dice que fue citada a una reunión privada con ejecutivos de Televisa. Eric del Castillo contó años después que Magda salió de esa junta pálida y furiosa, diciendo que le habían exigido retractarse o la sacarían de producciones importantes. Desde entonces comenzaron a circular historias inquietantes. Su casa fue allanada en una ocasión, según ella por un robo, pero jamás recuperó sus pertenencias ni se detuvo a nadie. En los foros de televisión comenzaron a circular listas negras, y misteriosamente su nombre aparecía en ellas. Cuando Magda murió en 2015, oficialmente de un infarto, algunos periodistas de espectáculos insinuaron que su salud se había quebrantado por los años de presiones y conflictos con las televisoras. Incluso se dijo que en sus últimos meses trabajaba en un libro de memorias donde planeaba contar todo lo que sabía sobre los productores de su época. Ese manuscrito nunca ha sido encontrado. Sus amigos más cercanos, como Carmen Salinas, afirmaron en entrevistas que Magda se fue cargando secretos que habrían sacudido a la industria. Su fallecimiento cerró el capítulo de una mujer que jamás temió expresar lo que pensaba, pero dejó abierta la pregunta de si pagó un precio demasiado alto por negarse a callar. Gloria Marín fue una de las actrices más admiradas de la época de oro. Su talento, elegancia y su relación con Jorge Negrete la transformaron en un verdadero ícono. Pero detrás de esa imagen glamorosa había una mujer que no temía enfrentar ni a la prensa ni a los productores. En numerosas entrevistas criticó el trato desigual hacia las actrices y la manera en que la industria decidía qué escándalos publicar y cuáles ocultar para proteger a ciertos actores. Una anécdota que cuentan sus allegados ocurrió en un rodaje en 1951, cuando Gloria tuvo una fuerte confrontación con David Silva, quien le reprochó por hablar de los favoritismos en la asignación de papeles. "Si sigues diciendo esas cosas, te van a cerrar las puertas de todos los estudios", le advirtió. Gloria respondió con frialdad: "Prefiero que me cierren las puertas antes que vivir arrodillada". Con el paso de los años, Gloria continuó trabajando, pero también se volvió cada vez más directa en sus críticas. En una cena de gala en el Hotel Regis llegó a declarar que las actrices somos las que pagamos los platos rotos de esta industria, frase que incomodó a varios productores que se encontraban presentes. Lo inquietante fue la manera en que su vida llegó a su fin. En 1983, cuando aún tenía proyectos confirmados, Gloria Marín murió de un paro cardíaco fulminante. Aunque el informe médico fue concluyente, varios amigos aseguraron que, en las semanas previas, ella había recibido amenazas veladas tras anunciar que planeaba escribir sus memorias, en las que revelaría secretos de su relación con Jorge Negrete y de los círculos de poder de la industria. Su fallecimiento repentino alimentó rumores de que alguien no quería que esas memorias vieran la luz. Hasta el día de hoy, nadie ha encontrado un manuscrito ni borradores de lo que planeaba publicar. Para muchos, su partida fue un mensaje silencioso: había verdades que jamás debían contarse. Mapita Cortés, la actriz puertorriqueña que se convirtió en una de las favoritas del público mexicano, tuvo una carrera llena de contrastes, fama y reconocimiento, pero también conflictos que la pusieron bajo el escrutinio de la industria. En los años 50, cuando su nombre aparecía en todas las marquesinas, comenzó a manifestar su descontento con el trato que recibían las actrices extranjeras. Denunció que eran sometidas a contratos abusivos y que muchas no recibían un pago justo por su trabajo en las películas. En una entrevista radiofónica, Mapita llegó a declarar: "Somos las que llenamos las salas de cine, pero somos las últimas en enterarnos de cuánto dinero generan con nuestras películas". Aquella declaración cayó como una bomba en los pasillos de las productoras. Semanas después, fue convocada a una reunión con ejecutivos y con uno de los actores más influyentes de la época, Arturo de Córdoba, quien según testigos le aconsejó moderar su discurso. "Este medio no perdona a quien habla de dinero", le dijo. Lo que siguió fue una serie de situaciones extrañas, proyectos cancelados sin explicación, rumores de que era difícil de tratar y un progresivo aislamiento que fue debilitando su posición en la industria. Mapita, quien siempre había sido alegre y sociable, empezó a apartarse de los reflectores. Años después, cayó en una profunda depresión que la llevó a retirarse temporalmente de su carrera. Aunque regresó a la televisión en la década de los 70, quienes la conocieron aseguran que nunca volvió a ser la misma. Falleció en 2006 de manera tranquila, pero su historia quedó marcada como la de una mujer que pagó un precio muy alto por atreverse a hablar. Para algunos historiadores del cine,
el castigo silencioso que recibió fue un ejemplo de cómo la industria podía destruir lentamente la trayectoria de una actriz sin escándalos públicos, solo con rumores y puertas cerradas. Su caso es uno de los más comentados en charlas de investigadores de la época, pues demostró que hablar demasiado podía ser el principio del fin. Andrea Palma, considerada la primera gran diva del cine sonoro en México gracias a La Mujer del Puerto, fue mucho más que una actriz, era una mujer instruida, con ideas firmes y sin temor de expresarlas en público. A finales de los años 40, cuando ya era una figura consolidada, empezó a pronunciarse sobre los problemas laborales de la industria. Cuestionó el control que ejercían las grandes productoras y criticó la intromisión del gobierno en el contenido de las películas. En una reunión de la ANDA, se dice que Andrea tomó la palabra y, frente a directivos y funcionarios, declaró: "El cine no puede ser propaganda, el cine debe ser arte". Aquella frase, que parecía inocente, la puso en la mira de las autoridades. Era la época en que la Secretaría de Gobernación supervisaba los guiones para asegurarse de que no hubiera mensajes contrarios a la moral y las buenas costumbres. Después de aquel discurso comenzaron las presiones. Algunos de sus proyectos fueron cancelados sin explicación y se le negó el financiamiento para una película que deseaba producir. Uno de sus colegas, Domingo Soler, llegó a advertirle: "No le tires piedras al gobierno, Andrea. No ganamos nada con eso". Pero Andrea siguió insistiendo en que los actores debían tener libertad creativa. Lo inquietante es que, según relatos de familiares, en esos años comenzó a recibir visitas de inspectores culturales que revisaban sus libretos e incluso su correspondencia. Se llegó a rumorar que fue incluida en listas de artistas incómodos para el régimen, algo que jamás se desclasificó oficialmente. Aunque Andrea Palma falleció de manera natural en 1987, su carrera comenzó a apagarse desde los años 50, justo después de estas confrontaciones. Para algunos historiadores, su declive no fue casual, sino la consecuencia de haber incomodado a demasiadas figuras en el poder. Su historia es un recordatorio de que, en aquella época, el precio de hablar de más no siempre se pagaba de inmediato, pero podía acabar con una trayectoria de forma silenciosa y efectiva. Lupe Vélez, conocida como la Mexicana de Fuego, fue una de las primeras actrices en conquistar Hollywood. Su temperamento ardiente y su habilidad para dominar la pantalla la convirtieron en una figura admirada y temida en la industria. Pero Lupe no se conformaba con sonreír para las cámaras. Hablaba sin reservas del racismo en Hollywood, de las presiones de los estudios y de cómo las actrices eran tratadas como productos desechables. En una entrevista de 1939 declaró sin filtros: "Aquí nos quieren dóciles y sonrientes, pero no sumisas. Si no te adaptas, te borran". Aquel comentario no pasó desapercibido. Cronistas de la época señalan que comenzó a ser marginada de ciertos proyectos y que los ejecutivos la consideraban problemática. Su vida personal también era noticia constante: romances polémicos, separaciones mediáticas y una imagen pública que oscilaba entre la diva y la mujer incomprendida. El 14 de diciembre de 1944 fue encontrada sin vida en su casa de Beverly Hills. La versión oficial señaló que había ingerido una sobredosis de barbitúricos en un acto desesperado. Sin embargo, varios detalles encendieron las alarmas: la posición en que fue hallado el cuerpo, la ausencia de rastros de vómito, algo común en este tipo de casos, y el hecho de que, según amigos cercanos, Lupe había pasado el día anterior haciendo planes para el futuro y parecía de buen ánimo. Un vecino declaró haber escuchado voces discutiendo en su casa la noche anterior. Ese testimonio nunca fue investigado a fondo. Además, el expediente fue cerrado de manera apresurada, como si hubiera prisa por evitar un escándalo mayor. Con los años, surgieron teorías de que su muerte pudo haber sido parte de un encubrimiento para proteger a personas influyentes de la industria. Actores como Ramón Novarro y Dolores del Río expresaron públicamente su tristeza, pero también dejaron entrever sus dudas sobre la versión oficial. La historia de Lupe Vélez quedó como una advertencia silenciosa: en esta industria, decir la verdad podía costarte no solo la carrera, sino también la vida. Emma Roldán, recordada por su imponente carácter y por interpretar a las madres más severas del cine de oro, fue mucho más que una actriz de reparto. En los años 40 y 50, cuando su presencia en pantalla era constante, comenzó a hablar de algo que pocos mencionaban: la diferencia abismal de trato entre las estrellas y las actrices secundarias. En entrevistas y reuniones privadas, Emma señalaba que las segundas actrices eran mal pagadas, obligadas a jornadas extenuantes y que muchas veces sus nombres ni siquiera aparecían en los créditos.
En una ocasión, durante una grabación en los estudios San Ángel, fue escuchada diciendo en voz alta: las estrellas no serían nada sin nosotras, pero a nosotras nos tratan como si fuéramos relleno. Esa frase circuló por los pasillos y llegó a oídos de productores que no tardaron en verla como una agitadora. A partir de ese momento, Emma empezó a notar cambios en el ambiente. Papeles que ya le habían confirmado se cancelaban de último momento y las columnas de espectáculos comenzaron a describirla como una mujer difícil. Aún así, no dejó de hablar. En 1954, durante una asamblea de la ANDA, tomó el micrófono y pidió que se creara un fondo de apoyo para las actrices mayores que quedaban sin trabajo. Varios actores la aplaudieron, pero al día siguiente recibió una llamada de un importante directivo advirtiéndole que dejara de sembrar ideas peligrosas. Testigos cercanos aseguran que Emma sufrió episodios de ansiedad en esos años y que llegó a decirles a sus amigos: no me van a callar, aunque me dejen sin trabajo. Con el tiempo, logró regresar a los escenarios y a la televisión, pero quienes la conocieron aseguran que nunca volvió a recibir el mismo nivel de papeles que antes. Sus últimos años los dedicó a cuidar de actrices jóvenes, aconsejándolas para que no repitieran los errores de su generación. Falleció en 1978 de forma tranquila, pero su historia sigue resonando entre historiadores del cine. Para muchos, Emma Roldán fue una de las primeras en evidenciar que el maltrato en la industria no solo afectaba a las protagonistas, sino también a las que, desde un segundo plano, sostenían las historias que el público tanto amaba. Delia Magaña fue una de las actrices cómicas más queridas del cine de oro, conocida por su risa contagiosa y su gran capacidad para robarse escenas incluso en papeles pequeños. Sin embargo, detrás de esa imagen de mujer risueña había una artista consciente de las injusticias de su gremio. A mediados de los años 40, cuando ya era una presencia constante en las películas de la época, comenzó a expresar en entrevistas su inconformidad con el trato que recibían las actrices cómicas en comparación con las protagonistas de melodrama. Nos hacen trabajar el doble para hacernos reír, pero nos pagan la mitad, dijo en una ocasión frente a reporteros. Sus palabras corrieron por los pasillos de los estudios y llegaron a oídos de productores que no tardaron en calificarla de rebelde. Poco después, Delia fue llamada a una reunión privada con directivos de cine que le advirtieron que bajara el tono de sus declaraciones si no quería perder oportunidades de trabajo. Ella respondió con su característico humor: si quieren que me quede callada, también paguen mi silencio. Esa osadía la convirtió en un blanco fácil de rumores. La prensa comenzó a publicar notas que la describían como problemática y difícil de dirigir. En un rodaje fue testigo de un altercado entre un director y una joven actriz, y Delia no dudó en intervenir para defenderla, lo que le valió amenazas veladas. Amigos cercanos contaron que en esos años comenzó a recibir llamadas anónimas en las que le decían que dejara de jugar a la heroína. Aunque nunca fue vetada de manera oficial, su presencia en el cine fue disminuyendo poco a poco. Muchos de los papeles que antes le ofrecían pasaron a otras actrices y Delia terminó refugiándose en el teatro y en la televisión, donde encontró un espacio más libre para expresarse. Falleció en 1996, dejando una carrera extensa pero marcada por esa época en que atreverse a hablar significaba arriesgar la estabilidad laboral. Para varios historiadores del cine, Delia Magaña no solo fue la mujer de la risa inolvidable, sino también una pionera en exigir que se reconociera el trabajo de las actrices de comedia, aun cuando eso le costara el favor de los poderosos de la industria. Sara García, conocida como la Abuelita de México por sus entrañables papeles, era en realidad una mujer de carácter fuerte y opiniones firmes. Aunque el público la veía como la imagen de la ternura, en los pasillos de los estudios era temida por su lengua afilada y su compromiso con la justicia para los actores de menor rango. A mediados de los años 50, cuando ya era una institución en el cine mexicano, comenzó a cuestionar públicamente cómo las productoras explotaban a los actores de reparto, a quienes hacían trabajar jornadas maratónicas sin reconocimiento ni compensación justa. En una entrevista declaró: sin los secundarios no hay historia, pero para los productores somos piezas desechables. Esa frase circuló rápidamente y provocó incomodidad en los altos mandos de la industria. Poco después, Sara fue invitada a una reunión en la ANDA donde varios líderes sindicales le sugirieron guardar las formas. Uno de ellos, según testigos, le dijo en tono serio: no querrás que cierren las puertas para ti. Pero Sara no cedió y replicó: prefiero que me cierren las puertas que ver cómo las pisan con otros adentro. Desde ese momento, empezó a notar cambios en el ambiente.
Contratos que ya estaban firmados se cancelaban de un día para otro y en la prensa aparecían rumores que buscaban manchar su reputación. Incluso se llegó a insinuar que era conflictiva y que maltrataba a sus compañeros, algo que quienes la conocían negaban rotundamente. Aunque nunca fue vetada oficialmente, durante algunos años sus papeles se redujeron de manera notable. Sara aprovechó ese tiempo para impulsar proyectos de teatro independientes y apoyar a jóvenes actores. Sus allegados cuentan que en más de una ocasión tuvo que financiar de su propio bolsillo a colegas que se encontraban en situación precaria. Con el paso del tiempo, el público la volvió a abrazar y su carrera resurgió, pero ella nunca olvidó la lección: hablar cuesta caro, pero callar cuesta el alma, dijo en una entrevista décadas después. Falleció en 1980, dejando tras de sí una trayectoria imponente y una reputación de mujer que, aun interpretando a la dulce abuela en pantalla, en la vida real fue una de las pocas que se atrevió a enfrentar a los poderosos para defender a los olvidados de la industria. Lilia Prado fue una de las actrices más admiradas de su época, conocida por su sensualidad y por interpretar papeles que desafiaban los estándares conservadores del cine de oro. Sin embargo, fuera de la pantalla, también rompió moldes al hablar de los rumores y presiones que enfrentaban las actrices. A mediados de los años 50, cuando su carrera estaba en ascenso, un periodista insinuó que había conseguido su papel en Salón México gracias a favores personales. Ella, con una calma desafiante, respondió: ¿y acaso no lo interpreté bien? La respuesta, que parecía ligera, fue interpretada como un reto directo al sistema de silencios de la industria. Desde entonces comenzaron a circular más rumores sobre ella, y varios productores empezaron a verla como una mujer incómoda. En los sets, Lilia mantuvo su profesionalismo, pero se volvió más selectiva con los proyectos que aceptaba, lo que incomodó a algunos directores. Hubo quienes la acusaron de difícil y de querer controlar las producciones. En una ocasión, durante el rodaje de una película en Estudios Churubusco, fue vista discutiendo con un productor que le sugirió moderar su carácter si quería seguir obteniendo papeles estelares. Lilia contestó con firmeza: prefiero dejar de trabajar antes que dejar de ser yo. A partir de ese momento, su carrera entró en una etapa de altibajos, papeles importantes se cancelaban sin explicación, y la prensa de espectáculos comenzó a enfocarse más en su vida privada que en su talento. Aunque nunca sufrió un accidente trágico ni un retiro forzado, Lilia Prado fue víctima de una campaña silenciosa de desprestigio que la llevó a pasar temporadas sin filmar. Con el tiempo, logró reinventarse en televisión y teatro, pero siempre quedó la sensación de que su honestidad le costó parte de su lugar en el cine. Amigos cercanos decían que detrás de su sonrisa había una mujer marcada por el precio de haberse enfrentado a los poderosos. Para muchos historiadores, Lilia es un ejemplo de cómo, incluso sin un final trágico, hablar de más podía transformar para siempre el rumbo de una carrera. Elsa Aguirre es uno de los rostros más bellos y representativos del cine de oro. Desde su debut en los años 40 se convirtió en símbolo de elegancia y sensualidad, pero también de determinación. A diferencia de muchas de sus contemporáneas, Elsa habló sin reservas sobre el machismo en el medio y las presiones que recibían las actrices para aceptar papeles que no deseaban. En varias entrevistas de los años 60 declaró: muchas veces quieren que las actrices hagan lo que el productor dice fuera de cámara, no solo frente a ella. Yo no vine aquí a eso. Sus declaraciones incomodaron a más de un empresario. Hubo productores que dejaron de contratarla y directores que la tacharon de complicada. Sin embargo, Elsa se mantuvo firme y no dudó en rechazar proyectos, incluso en el punto más alto de su fama, cuando otros actores la presionaban para que aceptara. Durante un rodaje fue vista en una acalorada discusión con Arturo de Córdoba, quien, según testigos, le advirtió que no podía desafiar a los productores de esa manera. Elsa le respondió con firmeza: prefiero quedarme sin trabajo antes que quedarme sin respeto. Aunque no fue asesinada ni sufrió un accidente sospechoso, su carrera se vio profundamente afectada por esta postura. En la década de los 70 prácticamente desapareció de las pantallas, un retiro que muchos consideran forzado por el aislamiento al que fue sometida. La propia Elsa lo ha reconocido en entrevistas recientes: me castigaron por decir no y tuve que pagar el precio. Hoy Elsa Aguirre es admirada como un ejemplo de integridad y resistencia. Su vida demuestra que, en un sistema que intentaba controlar a las actrices, ella eligió el camino más difícil, el de la dignidad, aun cuando eso implicara perder contratos, fama y oportunidades. Su historia es el cierre ideal para este relato, recordándonos que en el cine de oro hablar de más podía costarte todo, incluso si lograba sobrevivir.
Katy Jurado fue una de las primeras actrices mexicanas en abrirse camino en Hollywood, ganadora de un Globo de Oro y nominada al Oscar. Pero su recorrido estuvo plagado de obstáculos. Desde el inicio de su carrera, Katy fue reconocida por su franqueza. Criticaba sin rodeos el machismo en la industria mexicana y la forma en que se trataba a las mujeres en los sets de filmación. En una entrevista llegó a declarar: "En México no nos respetan como actrices, nos ven como adornos". Ese tipo de comentarios no eran bien recibidos por los productores. Hubo reuniones en las que se le advirtió que su reputación de conflictiva podría cerrarle las puertas. Aún así, Katy no guardó silencio. En 1952, durante la filmación de El Bruto con Luis Buñuel, fue vista discutiendo con un directivo que pretendía modificar su contrato. Testigos afirman que Buñuel intervino para calmar el momento, pero Katy fue tajante: "Yo no trabajo gratis, ni para ustedes ni para nadie". Con el paso del tiempo, la actriz empezó a recibir presiones mediáticas. La prensa prefería publicar chismes sobre su vida personal, sus romances y sus supuestos escándalos antes que resaltar su trabajo. Cuando su matrimonio con Ernest Borgnine terminó de forma tormentosa, fue víctima de un linchamiento mediático que la dejó emocionalmente devastada. Aunque nunca fue oficialmente vetada, su carrera en Hollywood perdió fuerza y en México algunos productores se negaron a darle trabajo. Katy pasó varios años prácticamente apartada del cine, enfrentando la depresión y el aislamiento. Sus últimos años los pasó en Cuernavaca, lejos de los reflectores. Falleció en 2002 y, aunque la versión oficial indicó que fue a causa de un paro cardíaco, muchos de sus amigos aseguraron que la verdadera causa fue la soledad y el olvido en los que terminó viviendo, el precio final por haberse rebelado contra un sistema que no perdonaba la independencia. Su vida sigue siendo una de las historias más impactantes de resistencia en el cine mexicano. Una mujer que lo tuvo todo, que lo arriesgó por expresar su verdad y que hasta el último día mantuvo la frente en alto. Y al igual que estas, hay muchas más anécdotas de actrices que fueron reprimidas por atreverse a romper el silencio de su tiempo. Así que suscríbete, deja tu me gusta y comparte este video para que más personas descubran la verdad. No te pierdas los próximos episodios, donde continuaremos revelando los misterios que el cine de oro intentó ocultar para siempre.